¿por qué miras a ese tipo con tanto respeto, admiración, reverencia? Él dice, ¿no sabes quién es? No sé quién es, hermano. Él dice, ese es Mike Thompson. Bueno, ¿cuándo vamos a ir por él? Y especialmente en un patio superactivo, probablemente haya 10 tipos blancos en ese patio. Y cada uno de ellos probablemente tiene 500 puntos disciplinarios y son las personas más peligrosas que jamás conocerás. Este se convierte en tu grupo de compañeros, ¿no sabes? Y después de que apuñalé a ese tipo, volví a salir del hoyo. Y hubo un incidente después de que salí del hoyo, donde los tipos que regresaron ahí con la cámara de video, porque estaban bajo sospecha, y el EG la consiguió. ¿Para quién la estaban haciendo? ¿Y cómo iba a salir? Porque esto es material real de aquellos días en Lancaster, ¿sabes? Entonces estos tipos deciden que van a eliminar a los líderes. Y empiezan esta misión donde en vez de salir al patio, se meten en un traslado encadenados y ahí se arma. Bueno, lo que pasó es que les salió el tiro por la culata y terminaron siendo liberados de nuevo al patio. Entonces, en una de las otras entrevistas en mi canal con Jamie Maddox, salen del aislamiento. Jamie Maddox se me acerca. Todo esto pasó en aislamiento. Este tipo tiene un arma en el bolsillo. Yo tengo un arma en el bolsillo. Él me dice, después de la comida, ¿podemos regresar a tu celda y arreglar esto? Y yo le digo, oye chico, tranquilo, relájate, cálmate, ¿sí? Sí, lo vamos a arreglar. Antes de que saliéramos al comedor, Shad, yo simplemente fui, nos sentamos, lo esperé, me acerqué por detrás de él, le corté el cuello, ¿verdad? Entonces, una vez que me dejaron la celda para mí solo, ¿verdad? Ya había tenido compañeros de celda a los que, ya sabes, había golpeado, apuñalado e intentado matar como a 3 o 4 compañeros de celda hasta ese momento. Incluyendo el tiempo en correccional de menores, aproximadamente 35 años en el sistema penitenciario del estado de California. Ahora sé que muchos de ustedes estaban al borde de sus asientos escuchando historias, otras historias de California, ya saben, Joey Torres, Michael Thompson, Casper. Así que James, ya saben, tiene exactamente esas mismas historias salvajes de la prisión. Vamos a llegar a eso, así que muchísimas gracias por venir, amigo mío, y todos los enlaces de James tienen que apoyar su canal de YouTube, están en la caja de descripción. Así que, ya sabes, vamos a llegar a tu historia en un minuto, James, pero nos gustaría empezar primero. Quizás podamos captar la atención de los espectadores con una de tus historias más salvajes de las prisiones de California, por favor. Sí, así que creo que antes que nada, gracias por invitarme, Sean. Es un placer estar aquí. Creo que me gustaría describir mi condena en prisión como un laberinto. Y puse una mano en la pared y simplemente empecé a recorrer mi camino. Pero probablemente la época más loca para mí comienza alrededor del 2000 al 2003 en la prisión estatal de Lancaster. Y en ese momento había mucha mezcla de poblaciones. Así que movían a la gente con bastante frecuencia. Y yo simplemente había aceptado el hecho de que probablemente iba a vivir el resto de mi vida en prisión y me entregué por completo a mi condena. Así que cuando llegué a Lancaster, ah, pasé por el proceso de orientación. Y mientras estaba en orientación, vi a personas que habían salido de los patios en malos términos del patio anterior en el que yo estaba. Así que pensé, hombre, conozco a ese tipo se encerró por esto y aquello, lo otro. Pero me mantuve bastante callado al respecto porque sabía que si decía algo, me tocaría a mí encargarme de eso. Así que me encontré empezando a hablar sobre ciertas cosas. Entonces me empezaron a mover de un lado a otro. Y lo que pasó fue, me pusieron en el módulo C después de la orientación,
lo que básicamente me alejó de los muchachos que estaba viendo y me movió a otro patio. Pero este patio era un patio de dudosa reputación. Este era el patio donde empezaron a traer a los primeros internos de SNI que estaban empezando a introducir en California y empezaron a mezclarlos mientras los otros patios seguían funcionando. Así que llegué ahí y se me acercaron los líderes del patio y me empezaron a hablar de este tipo. Y no sé, todo el tiempo pensé que me estaban tendiendo una trampa. Así que me volví muy paranoico. No me gustaba donde estaba, no confiaba en eso, así que decidí actuar contra este nazi lowrider. Y todo pasó bastante rápido. Hablé con uno de los líderes. Pensaba que me estaban tendiendo una trampa. Regresé al edificio. Hice un tomahawk. De ahí fui directo al comedor y de regreso del comedor le corté el cuello. Normalmente cuando le cortas el cuello a alguien, inmediatamente empiezan a entrar en pánico, empiezan a sangrar y muchas veces van hacia las autoridades o buscan ayuda o tal vez regresan a su celda. Muy rara vez una persona se da la vuelta y empieza a atacar. Así que cuando eso pasó y él se escapó, yo, ya sabes, era nuevo en el patio. Así que me hice a un lado y no me metí en problemas por eso. Pero lo que pasó fue que empezaron a ir por el patio haciendo estas pruebas de hisopado en los dedos. Y alguien que estaba dentro de ese grupo, dentro de ese círculo de personas, probablemente la persona que más debería haber hecho algo así, porque yo era algo anónimo, él terminó en aislamiento. Así que, wow, qué sorpresa. Me salgo con la mía, regreso a mi celda. Y en ese momento, toda mi trayectoria en prisión cambió por completo. Me volví temido por la población. Nadie realmente sabía quién era yo. Apenas llegué ahí y eliminé a alguien que era una figura respetada en el patio. Y empezaron a suceder un montón de cosas. Así que, James, James, solo voy a frenarte un poco y te voy a hacer unas preguntas. Está bien. Primero que nada, ¿por qué se autorizó la acción contra el nazi lowrider? ¿Había violado alguna regla de la prisión? sí, lo que me dijeron fue que tenía que ver con deudas y deudas con otras personas. Y normalmente lo que pasa es que hay tipos que acumulan deudas y lo desatan en el patio. Entonces, el control es básicamente sacar a esa persona, aunque probablemente esa persona sea un activo en cualquier grupo en el que esté. Son los que gastan dinero, son los que tienen las conexiones. Realmente no conocía al tipo. Pero llevaba como 4 años de mi cadena perpetua y tomé la pastilla azul y la roja al mismo tiempo. Yo estaba, honestamente, de verdad pensé que nunca iba a salir de la cárcel. Así que estaba haciendo cosas que harían que no saliera de la cárcel. Yo era entonces cuando eso era como, ya sabes, el que mandaba en el patio, él tomaba las decisiones. Todos se sorprendieron de que lo hiciera. Me salí impune, es algo tan raro. Detuvieron a los sospechosos de siempre. Ahora estoy andando por este penal y la gente empieza a tratarme muy diferente. Y lo que pasó fue que nos estaban trasladando de estos patios como internos activos de la población general, internos de nivel 4. Y estaban trayendo a personas como Mike Thompson, René Enríquez, estas figuras enormes, ¿verdad? Están trayendo a estas personas a los patios. Y en ese momento era un patio de población general activa. Y esa era una instalación SNWI. Así que fue como que esa mezcla de agua se volvió muy turbia. Pero había tanto, estaba lleno de experiencia y de una vulnerabilidad inmadura. Creo que mucho de lo mío, yo como que entré al sistema como un recluso blanco sin características distintivas y me quedé ahí y estaba bajo las reglas del grupo de blancos. Y hubo un lapso de tiempo
entre todos los tipos que eran Hermandad Aria y tenían todas esas cosas, que los Nazi Lowriders empezaron a llegar y luego esas facciones empezaron a cambiarse a Pinay Usas. Así que en aquellos tiempos no te atrevías a decir que eras parte de la Hermandad Aria, aunque el grupo de blancos estaba estructurado como los soldados rasos de la Hermandad Aria. Y así fue como, de alguna manera, me fui adoctrinando de una forma extraña porque entré al sistema como un delincuente de bajo nivel. Yo era un reincidente de California bajo la ley de los 3 strikes. Me di cuenta de que era como un pez nadando lo más rápido que podía contra la corriente. Y muchos de los pandilleros que conocía como que ya se estaban calmando. Habían estado en situaciones realmente horribles como Salinas Valley, High Desert, instalaciones 180. Pero en esto, la forma en que el sistema estaba cambiando en ese momento y porque había tal afluencia de personas con cadena perpetua en el Departamento de Correcciones de California, estaba sobrepoblado de personas con cadena perpetua. Y de alguna manera podías perderte en el anonimato. Y yo no era uno de esos tipos que llegaba al patio y automáticamente todos sabían quién era yo al principio. Fue como que empezó, ya sabes, lento, gradualmente y todo eso. Pero estaba aprendiendo de estos tipos que venían de zonas de guerra, que estaban afiliados a pandillas, que eran los meros jefes y tuve que como que distorsionar quién era yo como persona. Adopté un sistema de creencias totalmente retorcido. Le di la vuelta a todo, ¿sabes? Y no, en ninguna parte del mundo está bien tomar una navaja y cortarle la garganta a alguien. Y me encontré haciéndolo y recibiendo admiración por ello. Y era embriagador ese poder. Y ahora toda esta gente me responde de esta manera, pero en realidad alimenta mi defecto de carácter, me está dando más miedo. Tengo que ser más a la defensiva, ¿verdad? Como que lo veo en retrospectiva, como antes de que siquiera llegara a Lancaster. Ah, en Centinela, en lo que me gusta describir como un ciclo de maduración. Cuando recibí mi número de identificación del CDC, era un infante. Y luego pasé por mi adolescencia, mi preadolescencia, mi juventud y mi adultez dentro de la prisión. Y ya sabes, si intentas decirle algo a un niño de 2 años, a uno de 10 años o a uno de 14 años, vas a obtener respuestas muy diferentes. Así que estoy dentro. James, estabas hablando de salir allá afuera. ¿Ibas armado? Espero que estés disfrutando el podcast. Un mensaje sobre Shopify. El 2026 ya está aquí. Ahora es el momento de poner en marcha nuestras nuevas ideas de negocio. Y la mejor manera de lanzarlas es con Shopify. Shopify te da todo lo que necesitas para vender en línea y en persona. Millones de emprendedores ya han dado este salto, desde marcas reconocidas hasta dueños de negocios que apenas comienzan, incluyendo a mi copresentador Ron y su negocio de Pokémon a través de Shopify. Shopify te da todas las herramientas para construir fácilmente la tienda de tus sueños. Elige entre cientos de plantillas hermosas que puedes personalizar para que coincidan con tu marca. Configura su tienda rápidamente gracias a las herramientas de inteligencia artificial integradas de Shopify que escriben descripciones de productos y titulares y te ayudan a editar fotos de productos. El marketing está integrado para que puedas crear campañas por correo electrónico y en redes sociales que lleguen a los clientes donde sea que naveguen. A medida que creces, Shopify crece contigo. Maneja más pedidos, expande a nuevos mercados y hazlo todo desde el mismo panel de control. En 2026 deja de esperar y comienza a vender con Shopify. Regístrate para tu prueba de 1 libra por mes y comienza a vender hoy en shopify.co.uk/shaun. Ve a shopify.co.uk/shaun. Eso es shopify.co.uk/shaun. Aquí estás, primero este nuevo año con Shopify a tu lado. Enlace en la caja de descripción en YouTube. Gracias por apoyar a nuestro patrocinador Shopify. De vuelta al podcast. No estaba armado. Ojalá lo hubiera estado. Incluso en ese momento, como en segregación administrativa, inicialmente en segregación administrativa, podrías
Podrías sacar tu rastrillo de entre tus cosas e intentar juntar 4 o 5 de ellos durante la hora de la ducha. Solíamos tomar el revestimiento interior de las bolsas de papas y abrir las bolsas de papas. Y tener el papel aluminio y cortarlo perfectamente para poder sacar la navaja y luego volver a poner el papel aluminio ahí para que solo lo entregaras. Así que intentabas coleccionarlas o lo que sea, pero eso requiere algo de estabilidad. Y te desnudan. Cuando vas al área de segregación administrativa te desnudan. Y si no tienes poder inmediato o no estás dentro de una estructura de cultura de pandillas, vas a regresar ahí y vas a rendirle cuentas a alguien. Y te van a poner en el pase de lista. Y vas a enrollar tu colchón en la mañana. Y vas a aceptar la rutina de ejercicios que te digan que tienes que hacer obligatoriamente todos los días. Y vas a tener como 4 o 5 días para prepararte antes de salir a este patio y ser aprobado para estar en ese patio. Y de hecho tienes que solicitar salir a ese patio. Dices, quiero ir a Agrade la población general, el patio de los blancos, sabiendo que todo esto se avecina. Así que empiezas a hacer tus burpees. Estás observando a tu compañero de celda. Yo no conocía a mi compañero de celda. Al final terminé. Ya sabes, pasando por todo este estrés, saliendo al patio, enfrentando las consecuencias. Ellos dicen, está bien, hermano. Ellos dicen, está bien. Como, wow, pero todo mi ser, eso cambió quién era yo en ese momento, ¿verdad? Y luego empecé a involucrarme más en eso, ¿verdad? Porque ah, regresé y recuerdo que estaba jugando Scrabble con mi compañero de celda después de todo el estrés de esto. Y tuvimos una discusión por el Scrabble y lo lanzamos por los aires. Y por todo el estrés, es como si te dijeras a ti mismo, voy a hacer algo. Tengo que hacerlo, tiene que salir de mí, ¿verdad? Y te preparas tanto para eso. Es como prepararte para un impacto que nunca llega. Y es que te atrapa por completo. Y eso distorsiona tu sistema de creencias. Te vuelves alguien que piensa con tus viejos hábitos y tus emociones. Tu corteza prefrontal simplemente pierde toda la sangre se va a la parte trasera de tu cabeza y estás en modo de lucha o huida. Y yo estaba como, bueno, esto es lo que estaba buscando. Por eso estaba cuando tú, ya sabes, para hacerle algo a alguien, y sabes, o sea, yo sabía que él era un nazi lowrider, sabía que él tenía deudas, sabía que no quería que me apuñalaran mexicanos o negros por estas deudas, ¿verdad? Y aún en ese momento yo ya venía cultivando una relación desde antes. Me hice cargo de todo el tráfico de drogas en Lancaster, quedándome con 1/3 de lo de todos los mexicanos y manejar su droga y todo hasta que dejé de hacerlo. Hasta que me di cuenta, oh, hay 3 sureños en cada patio para los que estoy trayendo droga, ¿verdad? Y yo estoy recibiendo 1/3. Y ahora toda la población blanca es la que va a pagar. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre es un tipo blanco, con estas deudas ridículas. Y luego esto se convierte en una cuestión de raza, ¿verdad? Y todo eso. Así que empecé a vivir y todo mi mundo empezó a hacerse más y más pequeño. Pasé de antes de que abriera el patio C de Centinela. Y era algo parecido a eso, pero yo era como un bebé. Apenas me habían dado mi número. Acababa de llegar a la prisión con la condena. Mi primer compañero de celda terminó matando a su siguiente compañero de celda. Oh, wow. Por sus cargos, por asuntos dentro de la celda, pero por su agresión con sus compañeros. Conocí a este tipo en Centinela. Él bajó del shoe de Pelican Bay a Centinela. Se convirtió en mi Zully. Y te juro que era como un nivel 9. Era el tipo más duro que he conocido en la prisión. Y yo solo era un chamaco. Y él era de hecho como mi carnal mayor que yo. Y también lo he entrevistado en mi canal. Pero yo estaba como, fui para allá y pensé, estoy medio metido en el rollo, ¿no? Porque esto es lo que pasa. Como estos tipos matan a sus compañeros de celda, obtienen esta base de poder. Todos saben quiénes son.
empiezas a moverte dentro de estos círculos viciosos. Tu mundo se va haciendo más pequeño y más pequeño. Va de una celda 270 a una 180, luego a una celda de castigo y después a una celda de aislamiento en el SHU de Pelican Bay. The, 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 Con el tipo de personas que se mezclan en estas instituciones, deciden que va a haber programas duales y que de alguna manera vamos a resolver todo esto. Y es fascinante porque lo que está pasando en California hoy, debido a la mezcla y los patios segregados y todo eso, y hay un aumento de la violencia. De todos estos homicidios en California, yo sé, conozco personalmente a 1 de cada 3 involucrados. Hablo con ellos por teléfono para tratar de arreglar las cosas. Nunca me di cuenta de cómo, cuánto importa realmente tomar una decisión. Y aprendí a tomar decisiones de una manera muy equivocada. Yo pensaba, voy a lastimar a esta persona antes de que me lastimen a mí, cada vez. Entonces, James, ¿cuál fue la siguiente situación en la que eso sucedió? El siguiente incidente, sí. Sí, entonces yo estaba en ANSA, al final terminaron como reduciendo estos cargos. Ellos decían, oh sí, ya sabes, vamos a dejarlo salir. En ese momento yo también estaba trayendo muchas drogas y creo que la administración estaba más enfocada en atrapar, en averiguar de dónde venían las drogas, quién las estaba trayendo y podemos seguir adelante y dejar que esto me pusieron en un laberinto. Y es como, podemos ver lo que él va a hacer allá afuera. Va a hacer esto, va a hacer esto. Lo que no pensaron que haría es salir y repetir la misma acción porque estaba enojado. Y yo estaba en el hoyo y estaba pensando, ustedes van a venir por mí. Ustedes van a venir por mí. Yo voy a ir por ustedes primero, ¿verdad? Y entonces cuando la tensión empezó a bajar, porque ya sabes, vas allá afuera y todo está tenso. Salí allá afuera y le pegué a otra persona. ¿Cuál era el trasfondo? ¿Cuál era la historia detrás, James? Entonces, este tipo, su nombre era Arki, y él estaba antes en Centanela, donde yo estaba, y él se había encerrado donde mi compañero de celda tenía papeles malos, ¿verdad? Por un caso de niños. Y él tenía papeles malos y todos estaban hablando de eso. Y mi compañero de celda en Centinela había levantado la mano para golpear a este tipo, pero él se fue a aislamiento. Y ese era el tipo. Cuando salí del hoyo y vi al tipo en la orientación, pensé, ese es el tipo al que quería apuñalar. Ese tipo que tenía los papeles malos por los que tuvimos que ir a apuñalar a alguien más por una deuda de drogas en Centinela, a él lo voy a apuñalar. Así que cuando salí del hoyo, a los pocos días de salir del hoyo, conseguí un arma. Le dije a los jefes del patio, todo eso de ese nazi lowrider y esto y aquello, pueden quedárselo. No me importa eso. Ese es el tipo al que quiero golpear. Por eso hablé. Pero cuando hablas y te mueven, ya estás activo. Tienes que actuar en ese tipo de cosas. Así que cuando salí, le pegué al tipo. Fue una locura, Sean. Recuerdo que había como cuervos volando sobre la cabeza de este tipo. Yo estaba como, estoy tan emocionado. Pensé, esto es, ya sabes, todo lo demás pasó. Esto es lo que quería hacer. Lo estoy haciendo. Así que salgo para allá. Salgo al patio un poco antes. Él está en el lugar y me acerco y lo golpeo como 3 veces. Y voy al baño y tiro el arma por el inodoro. Pero este tipo se levanta y empieza a venir tras de mí. Así que cuando empieza a venir tras de mí, me acerco y tengo un pequeño forcejeo con él y lo noqueo. ¡Pum! Y me alejo y ponen el patio en encierro. Y yo estoy en la esquina del patio. Y te juro que hasta el día de hoy lo recuerdo. Alguien había sacado un porro y tenía su guitarra ahí afuera y estaba tocando una canción. Era como Escalera al cielo o algo así. Y yo solo estaba sentado ahí con toda la atención de todo el penal puesta en mí, ¿verdad? Y yo lo estaba disfrutando. Y parecía que no me iban a meter en problemas por eso, porque solo estaban llevando gente y todo eso.
pero yo tenía sangre en mis zapatos. Y cuando entré, notaron la sangre en los zapatos, probablemente porque sabían que era yo y ya tenían toda la información de que eso iba a pasar de todas formas. Y pasó, pero esta vez yo estaba como, ahora sí, llévenme de regreso. Y ahora vamos a como que reorganizar algunas de las cosas que están pasando aquí atrás en segregación administrativa en Agrey, ¿verdad? Mientras estoy allá atrás, ah, estos dos tipos fue como después del domingo por la noche. Y algunos de los suyos estaban ahí y estaban consiguiendo libras y libras de... Y había un grupo de tipos que consiguieron una videocámara allá por el 2000 y empezaron a grabarlos consumiendo drogas. Decían, no nos importa. Somos juventud perdida, todos estamos condenados de por vida. Estos son como los chicos que estaban en Lancaster. También hay una mezcla, porque tenían chicos que habían sido sentenciados a como 27 años a cadena perpetua cuando tenían 15 años, ¿verdad? Hay chicos en este lugar de adultos porque tienen estos ILP, población vulnerable, población general activa. Es solo una mezcla de personas, es una locura. Y entonces estos chicos y yo era un poco mayor que ellos, y ya sabes, como Mike y los demás son un poco mayores que yo. Así que esta leyenda es como estar dándole duro, ¿verdad? Y no te atrevías a decir que eras parte de la hermandad aria en la población general en California en los años que yo estuve en prisión porque te mataban, ¿verdad? Y es como toda esta base de poder y toda esta distorsión. Pero la dinámica interna de lo que eso es en el esquema de protección y cómo esos juegos se vuelven tan poderosos es por protección, es para... ah, eres una minoría en cada patio. Probablemente, y especialmente en un patio superactivo, probablemente haya 10 tipos blancos en ese patio. Y probablemente cada uno de ellos tenga 500 puntos disciplinarios y sean las personas más peligrosas que jamás conocerás. Este se convierte en tu grupo de compañeros, ¿sabes? Y después de que apuñalé a ese tipo, volví a salir del hoyo. Y hubo un incidente después de que salí del hoyo donde los tipos que regresaron ahí con la cámara de video porque estaban bajo sospecha y el EG la consiguió. ¿Y para quién la estaban haciendo? ¿Y cómo iba a salir? Porque esto es material real de aquellos días en Lancaster, ¿sabes? Entonces, estos tipos deciden que van a quitar del medio a los líderes. Y empiezan esta misión donde van a hacerlo. En vez de salir al patio, salen encadenados y ahí mismo se arma. Porque todos, yo no estaba ahí, pero este incidente pasó. Se le fueron encima a los líderes. No les gustaban las decisiones que él tomaba. Ellos estaban tomando el control. Bueno, lo que pasó es que les salió el tiro por la culata y al final terminaron siendo liberados de nuevo al patio. Entonces, en una de las otras entrevistas en mi canal con Jamie Maddox, salen del hoyo. Jamie Maddox se me acerca. Todo esto pasó en el hoyo. Este tipo tiene un arma en el bolsillo. Yo tengo un arma en mi bolsillo. Él me dice, después de la comida, ¿podemos regresar a tu celda y arreglar esto? Y yo le digo, oye amigo, tranquilo, relájate, ¿sí? Sí, lo vamos a arreglar. Antes de que saliéramos del comedor, Sean, yo simplemente fui, nos sentamos, lo esperé. Me acerqué por detrás de él y le corté el cuello, ¿verdad? Cuando le corté el cuello, mi compañero de celda y otro tipo se metieron, y yo fui y me deshice del arma como siempre lo hago. Y yo me alejo por acá y ellos están peleando y le disparan con la pistola de gas y ponen el patio en encierro. Nos esposan a todos. Nos llevan a la enfermería. Deciden que un oficial dijo que vio a mi compañero de celda cortarle el cuello al tipo, pero él no le cortó el cuello, y el otro tipo. Y yo no tuve nada que ver con eso. Así que me regresaron al patio. ¿Correcto?
Ahora tengo a mi compañero de celda. Él está a punto de salir. Acaba de recibir un cargo por agresión con arma contra otro interno. Le levantaron los cargos en Lancaster. Correcto. Así que yo digo, y es algo tan inaudito en ese momento, pero les decimos, yo les digo que yo lo hice. Yo lo hice. La víctima, Jamie, dice que James lo hizo. Los otros reclusos dicen, James lo hizo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Y presentan un caso en la corte contra este tipo y nos llevan a todos a la cárcel del condado de Los Ángeles. Y subo al estrado. Le digo, juro decir toda la verdad y nada más que la verdad. Yo apuñalé a ese hombre. No fue mi compañero de celda. Dijeron que como todos éramos condenados de por vida, no teníamos nada que perder. Le dieron a mi compañero de celda 8 años por apuñalar a ese tipo. Así que termino en un autobús porque cuando, nos llevaron, todo esto está pasando. O sea, apuñalé a ese tipo, moví al otro tipo a mi celda. Terminé recibiendo un cargo por agresión a un oficial de paz, el teniente de Leahy, porque decidieron que iban a enfocarse en los miembros de la pandilla y los que traían drogas y todo eso. Y vinieron y nos dieron un 115. Remind you. Recuérdalo, mi compañero de celda estaba allá atrás. Los tipos anteriores que estaban allá atrás, las víctimas anteriores que estaban allá atrás, se fueron contra los líderes. Ahora tengo a este chico y vamos de regreso allá atrás. Y ahora vamos de regreso allá atrás por agresión a un teniente de Leahy. Y como todo era tan caótico y todos estos juicios, los casos en la corte y todo eso, simplemente, la verdad, no nos importaba en lo absoluto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y se volvió algo más grande que yo, ¿verdad? Porque según la historia, el chico al que salvé, a diferencia del chico al que golpeé, él era el siguiente miembro principal de la hermandad aria. Cuando salí del aislamiento 12 años después, ¿verdad? Y ahora estoy saliendo a estos patios y ellos dicen, bueno, escucha, Wood, vas a estar pagando cuota y esto y aquello. Y yo digo, yo no voy a pagar cuota. Soy el activo más valioso de todo el maldito patio. ¿Qué tal si te mando con él? Y él te dirá quién soy, ¿sabes? Y simplemente me volví tan, no sé, yo diría que estaba enfermo. Estaba enfermo, ¿verdad? Simplemente tomó. Y era como si todos los elementos malos que puedas poner en una población así estuvieran ahí. No había discreción. Había desde chavos hasta hombres adultos, incluso internos vulnerables ya más maduros que ya habían pasado por todo tipo de cosas, que ya pasaron por su ciclo de maduración y están eligiendo no matarte. Ellos están eligiendo no hacer eso. Y cuando eres más joven y eres inmaduro así, yo no tenía opción. Yo no tenía opción, no quería ser una víctima. Sabes, no quería, aunque tuviera que hacer trampa, aunque tuviera que jugar sucio, aunque tuviera que, desde Lancaster, fui directo al aislamiento de Tehachapi, ¿verdad? Bueno, fui al aislamiento de Tehachapi por un intento de asesinato en Lancaster después de eso. Probablemente golpeé como a 6 personas en Lancaster y me salí con la mía. Y otras personas fueron sentenciadas por eso. Y otras personas recibieron condenas de aislamiento por eso. Empecé a estudiar el comportamiento y las cosas humanas y cómo reaccionaba la gente. Y yo estaba callado. Y cuando estaba callado era letal, ¿verdad? Porque estaba poniendo atención a todo lo que pasaba. Así que estaba impulsando estas cosas. Así que, como dice la historia, en 2003, después de todo eso, uno de los tipos que testificó en mi contra por lo que hice, lo evacuamos en helicóptero desde Lancaster. Y no nos metimos en problemas. Y tuvieron que venir por nosotros 60 días después porque simplemente no podían conseguir las drogas. Estaban permitiendo que ocurriera demasiada violencia. Correcto. Y era como si tuvieran que cerrar el caso conmigo y sacarme de esa institución. ¿Dónde estaba él cuando lo... Oh,
¿Dónde fue eso? El tipo que trasladaron en helicóptero. ¿Dónde estaba él? Él era ese, fue en Lancaster, actualmente está ahí. O sea, ¿dónde lo golpeaste? ¿En el patio? ¿Fue en un punto ciego? Sí, no, fue justo en el patio, justo cuando salimos a saludar. Y de hecho, en ese entonces no sabían si les iba a dar droga o si los iba a apuñalar. Correcto. Era muy, y te voy a dar algo de droga para dejarte bien enganchado. Y luego ahora me debes, ese es mi dinero ahora. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que tomé el control de eso porque no podía entender por qué, ya sabes, quieren gastar los últimos dólares de su abuela en droga. Correcto. Y muchos de estos tipos tienen educación de tercer grado. No tienen ni café en la repisa. Tienen un poco de calle y andan por ahí y son adictos. Y son adictos como un adicto dentro de una prisión. Tienes que mantener eso bajo control. Si no lo haces, si no quieres, eso te va a alcanzar muy rápido en la prisión. No me importa cuánto dinero tengas, no me importa qué tan rico seas. Es un juego sucio, ¿sabes? Y me di cuenta de eso. Me di cuenta de lo sucio que era. Y empecé a jugar con eso porque supongo que estaba tratando de ocultar quién sentía que era, de dónde vengo o lo diferente que me siento. Resentía esta estructura de poder donde no te respeto. ¿Cómo me vas a decir algo? Tú no tienes nada. Hay una mecánica predecible de cómo se supone que esto debe funcionar. Voy a salir antes de eso, después de eso. Haré lo que tenga que hacer para protegerme. Y cuando me di cuenta de que no quería ser una víctima, me convertí en un depredador, ¿verdad? Y estaba viviendo entre depredadores y estaba afinando mis mañas porque allá en el patio fui a darle la mano a este tipo y decirle, oye, todo va a estar bien. Y mi compañero de celda lo apuñaló 5 veces en la espalda y lo dejó muy mal. Él fue directo al asunto y lo estaban sacando en una camilla mientras nosotros estábamos sentados ahí como sí, así es, y todos en el patio. Así que 60 días después de que nos cambiaron de celda porque íbamos a hacer otro movimiento, ¿verdad? Porque estoy tratando de mantener a salvo a mis visitantes. Estoy tratando de mantener a salvo mis recursos y a ellos no les importa, como que a la administración no le importa. Te- 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 La búsqueda de la droga está por encima de la violencia que estábamos ejerciendo unos contra otros. Éramos inútiles para ellos. Así que estaban rastreando esto. Yo no lo sabía en ese momento, Sean. No tenía ni idea. Solo estaba en piloto automático y sintiendo como amo a esta persona. No quiero que esta persona se meta en problemas. Así es. Entonces, cuando nos llevaron, me dieron 36 meses en el hoyo por intento de asesinato con mi compañero de celda, Andy Gillen de Norco. Él tenía un número D. Y él realmente se volvió alguien clave en mi vida y todo, porque yo tenía soldados a mi alrededor. Tenía tipos que se metían y recibían balazos, pero no podían tomar la decisión. Ellos decían, yo les decía, ¿por qué no quieres golpearlo y luego irte? Claro. ¿Cómo? ¿Dónde está el problema ahí? Y porque tenía una sentencia de por vida y porque acepté mi sentencia de por vida, eso me dio luz verde para seguir adelante y hacer algo un poco más rápido para, como dije, no es como que voy a dejarte el balón servido para que salgas corriendo y metas el gol, ¿verdad? Como, vamos a ponerlo así, si esto es lo que estamos haciendo, yo ya había decidido que estaba completamente comprometido con esto. Así que voy al aislamiento. Estoy en el aislamiento con Andy. Estamos ahí, es mucha presión. Estamos en los niveles de celdas. Hay pases de lista. Y Sean, llego ahí y nunca antes había estado en el aislamiento. Así que estoy escuchando estas historias fascinantes que están contando en el nivel de celdas. Y estoy en el suelo escuchando desde abajo. Y mi compañero de celda como que se está riendo de mí. Me dice, ¿qué estás haciendo y eso? Y yo le digo, hermano, ¿escuchas lo que están diciendo? Están hablando de esto y de aquello. Él me dice, hermano, están hablando de Hospital General. ¿Qué?
Sí, ese es Sunny. Y este tipo de hospital general. Pero eso es cierto, sí, no, ¿verdad? Porque usamos operaciones psicológicas en aislamiento para jugar con la mente de la persona. Una vez que te aclimatas a lo sensorial, te acostumbras a las privaciones sensoriales. Pones a circular cosas así por el pabellón. Y juegas con la gente porque ahora realmente no puedes llegar a ellos físicamente, a menos que vayas a atravesar una pared o una reja, o los metas a tu celda. Se convierte en toda una guerra psicológica diferente. Y empecé a tratar el aislamiento como si fuera la universidad. Tenía el mero pesado. Estábamos ahí por intento de asesinato. Este parte 115 que me pusieron Sean es el 115 más colorido que he visto en el CDCR. Nos hicieron salir y golpear al tipo y cambiarnos de ropa. Y, ya sabes, ellos no sabían nada. Vinieron por nosotros 60 días después. Y ellos decían, ustedes son unos tercos, ¿verdad? Bueno, estamos ahí y tenemos una rutina normal, podemos ir a la tienda con regularidad. Y esto es parte del sistema que pude manipular mientras estaba encerrado porque mi familia solía enviarme $150 al mes, Tuve suerte, fui privilegiado, o sea, me iba bien en la prisión por tener ese apoyo constante, ¿verdad? Pero cuando estaba dentro, podía gastar $35. $35 en la tienda. Y con la restitución y todo, la restitución empezó a subir. Y pasaron del 22% al 33% al 55% de todos los fondos entrantes. Eso es, imagina que te quiten el 55% de tus ingresos, ¿verdad? Y vas a vivir con este otro 45% y simplemente no es suficiente, ¿verdad? Y entonces estás en esto tipo de grupo comunista donde eso se sale de las reglas si tienes medios y recursos extra y te mando dinero para que vayas a la tienda conmigo. Ahora somos una organización criminal. Así que lo único que tiene sentido en eso es conseguir esta pequeña sustancia marrón, cortarla en pequeños pedacitos y tener todo el control de todo, porque ellos no están tomando el 55% de eso. Incluso las pandillas solo intentan quedarse con un tercio de eso, ¿verdad? Pero cuando empecé a construir mi vida dentro del Departamento de Correcciones de California como interno de la SSU, ahora estoy teniendo inversiones de vuelta en mis 150. Estoy ahorrando dinero y me estoy quedando en la SHU por 10 años. Así que a $10 al mes durante 10 años, tengo $1,000 cuando salgo y ni siquiera puedo gastar más de 35, 55, ¿verdad? Entonces empiezo como algo empezó a pasar en la SHU donde empecé a leer libros. Empiezo, ya sabes, ahora es cuando tienen los verdaderos pases de lista. Aquí es donde cuando un peso pesado llega al pabellón, toda la maldita institución cambia, ¿verdad? Es como, él está aquí, y eso es lo increíble de esto. Aprendiendo en Lancaster y habiéndome topado con esas cosas, ni siquiera puedo decirte cómo. Mira, Andy era mi Zully en H-Pot en Lancaster. La primera vez que conocí a Mike Thompson y René Enríquez estaban en el pabellón. Y yo era un interno activo y solía observar a mi Sully y decirle, ¿por qué miras a ese tipo con tanto respeto, admiración, reverencia? Y él me decía, ¿no sabes quién es? No sé quién es, hermano. Él me dice, ese es Mike Thompson. Él, esto, y entonces me da suficiente curiosidad. Así que, bueno, ¿cuándo vamos a verlo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué eres así? ¿Cómo qué está pasando? Y o sea, porque es como, pero luego cuando ese espejo se voltea hacia ti y empiezan a decir, bueno, ¿quién crees que eres tú? Eres esto, aquello y lo otro y todo. Y así es como estas historias, creo, o sea, atribuí mucho de lo más inmerso y arraigado que estuve. Era tan inmaduro, no sabía lo que estaba pasando. Y luego adelantas eso a 10 años después cuando ya llevaba 12 años en la SHU y era letal. Era letal. O sea, ni siquiera he llegado a lo que pasó después. Así que en Tehachapi estoy ahí con Dandy.
Estamos tomando, tenemos un programa regular, tenemos todo el dinero extra, el chocolate caliente, estamos preparando lotes. Y nos emborrachamos y él empieza a gritar amenazas de muerte por toda la galería. Y le pongo las manos encima y lo dejo mal. Ojos morados y todo. Incluso yo estaba como, caray, ni siquiera sabía que podía dejar a alguien tan mal, ¿verdad? Pero fue aterrador. Ellos mandan un arma, hablan de rematarlo. Yo digo, yo no lo voy a rematar. Ya me siento bastante mal por haberme peleado con él. O sea, ya lo dejé mal. Y él está ahí sentado mirándome. Es alguien por quien yo he pasado por todo esto. Alguien que recibiría una bala y hasta moriría por mí. Y aquí estamos discutiendo por las presiones, ¿verdad? Así que le digo, no, no lo voy a sacar. Fue difícil estar en la celda con él después porque hubo varias veces en las que estábamos haciendo ejercicio y cuando no nos llevábamos bien, veía a este tipo preparándose para ponerme en una llave de constrictor y matarme. Y yo sabía que lo haría, y Sean, su siguiente compañero de celda, eso fue exactamente lo que hizo en el SHU de Tehachapi. Cuando mató a su compañero de celda en el SHU de Tehachapi, me trasladaron de Tehachapi a el hoyo de Pelican Bay. Fui de Tehachapi a Pelican Bay. Cuando llegué a Pelican Bay, me metieron en la celda. Cuando Andy mató a su compañero de celda, yo había golpeado a mi siguiente compañero de celda en la SHU y me sacaron de la SHU. Habían puesto a alguien ahí conmigo para controlarme y no era mi amigo. Y no le fue bien. Y yo me encargué de él y me mandaron otra vez a la SHU. Y con eso, con el homicidio de Andy, me mandaron a Pelican Bay. Cuando llegué a la SHU de Pelican Bay, ¿qué hice? Apuñalé a mi siguiente compañero de celda. James, tengo curiosidad. Regresemos un segundo. Dijiste que él se estaba poniendo en posición, Andy, para hacerte esto. ¿Podrías describir lo que notaste que hizo? Bueno, es como ya sabes, en las mañanas, como con las rutinas de ejercicio, con la estructura de la celda y con la tensión de estar en una celda con alguien las 24 horas del día y las presiones externas. Porque básicamente querían marcarlo para agredirlo, pero yo rechacé esa orden. Y eso trajo tensión entre nosotros. Y así, cuando no nos llevábamos bien y la tensión era alta ahí, algo como lo que íbamos a ver en la televisión podía convertirse en un verdadero problema. Y me di cuenta como que lo sentía algunas veces como, ¿qué vas a hacer? Porque, y todavía estaba lidiando con el hecho de que no debía haberle puesto las manos encima. No debía haberle pegado, yo también estaba borracho. De alguna manera alimenté eso de, oye, no puedes estar a andar de hocicón en el pabellón y me le fui encima. Y entonces, y yo estaba, y eso siempre fue algo, porque el día antes de que Andy matara a su compañero de celda, me dijo, oye, ya me estoy hartando de este tipo. Yo estaba afuera en las jaulas con él. Y él dice, ya estoy harto de estas cosas. Este es el mismo tipo que me presentó a Mike Thompson. Este es el mismo tipo por el que tuvimos que evacuar en helicóptero al tipo fuera de Lancaster. Y como que era en serio, ¿verdad? Bueno, y somos figuras controvertidas porque básicamente estamos manejando lo nuestro, diciéndoles, no, no lo eres, tuvimos una pelea, no lo voy a sacar. Y pero yo estaba afuera en las jaulas. Él me dijo, ya me estoy hartando de este tipo. Se emborrachó. Y te juro que ese día me estaba matando. ¿Verdad? O sea, lo podía sentir. Y luego, como todavía era muy joven y no entendía el sistema de justicia penal y no tenía educación ni nada de eso, empecé a darme cuenta de que, ok, cuando eso pasó, sacaron al tipo. Ellos dijeron, hombre, la regamos. No le imputaron ningún cargo, ¿verdad? No le imputaron ningún cargo a Andy. Andy terminó decidiendo que iba a empezar. No podía volver a la población, especialmente ahora después de que mató a este cabeza rapada, ¿verdad? Después de todo esto ya estaba medio en desconfianza. Así que empezó a soltar información. Bueno, cuando empezó a soltar información, ya tenían toda la información que necesitaban sobre mí porque él era mi compañero de celda.
Y eso fue lo que me mandó al SHU de Pelican Bay. Y me puso en D5. Pero entre todo eso, logré estar cerca de alguien que era el peor criminal de odio de California. Le avisó a un oficial de inmigración y le cortó las orejas. Tenía las orejas en el bolsillo cuando lo atraparon. Era mi compañero de celda. Y yo pensé, bueno, pues ya que... Y con ese incidente, hijo, probablemente fue lo más cerca que estuve de perder la vida después de apuñalarlo 4 veces. El arma salió volando y yo estaba en problemas. Yo estaba en problemas. ¿Podrías ir más despacio? ¿Dónde estaba él cuando lo golpeaste? He was Él estaba parado en la puerta mirando hacia afuera cuando llegué y simplemente empecé a golpearlo con el triturador de huesos así. Y lo golpeé como 4 veces. Traté de atravesarle el corazón. Y de alguna manera él hizo algo y el arma salió volando. Y se dio la vuelta y empezó a darme una golpiza. Y empezó a golpearme hasta que llegaron los oficiales y nos rociaron a los dos. Él ya estaba como incapacitado. Yo solo estaba ahí cuando el arma salió volando y todo eso. Él también era un hombre malo. Y cuando salí de ahí pensé, tengo mis orejas, tengo mi culo, ¿verdad? Bueno, se pone aún más loco que eso, ¿verdad? Si puedes imaginarlo. Y estoy omitiendo muchas cosas, ¿verdad? Wow, no te saltes nada. Queremos todos los detalles. Cuando ocurrió ese incidente, y fue en Pelican Bay y en la BMU, la unidad de manejo de conducta, y me habían enviado ahí. Tenían toda esta información. Este fue el peor crimen de odio en California, donde vio a un oficial de inmigración y le cortó las orejas, ¿verdad? Y escribió algo en su espalda. Una parte de mi historia, cuando regresamos a mi infancia, es, bueno, primero déjame contarte. Cuando el oficial que me dio un reporte disciplinario, un 115, y me puso en una situación en la que apuñalé a este tipo, era mi oficial de piso en D5 cuando llegué al traje por intento de asesinato contra él. Y cuando sacaba libros de la biblioteca, me mandaban libros homosexuales. Y empezó a sentirse como todo este peso. Como que decían, porque, oh no, él se supone que él, ya sabes, eso es un crimen de odio. Y él escribió, es de Penay y está loco. Estoy diciendo que está enfermo, está enfermo. Le cortó las orejas al tipo. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y traté de matarlo y él salvó su vida y me golpeó bastante fuerte después de que lo apuñalé. Y luego ir al aislamiento y cuando sacaba libros me mandaban libros sobre homosexualidad. Así que lo que empecé a hacer fue que empecé a leerlo y empecé a educarme y empecé a seguir con eso. Ya no me ponía tan sensible. No pensaba, oh, oye, vas a estarme vigilando de cerca. Yo pensaba, gracias por mostrar tus cartas, ¿verdad? Y yo estaba, yo como que entonces en mi pasado, mi padre biológico dejó a mi madre por un matrimonio del mismo sexo en 1971 y fui adoptado desde muy pequeño. Y así es como obtuve mi nombre, James Donald Higginbotham. No lo sabía cuando era niño. Cuando mis padres se separaron fue como, vas a irte con tu mamá porque no puedes venir conmigo. Ni siquiera eres mi hijo. ¿Y yo qué? Y luego todos los secretos familiares y la vergüenza sobre la homosexualidad en 1971. Así que, ya sabes, recuerda, yo estaba como en este laberinto, tocando cada una de las paredes del sistema penitenciario de California, recorriendo todo el estado de California desde San Diego hasta el SHU de Pelican Bay. Y pasé por mucho, con mucha gente y muchas cosas dentro del departamento de California en ese tiempo. Ya estaba bien entrado en mis años de preadolescencia en la cárcel. En mis años de adolescencia en la cárcel me avispé. Ahora, los oficiales correccionales y todos ellos son más jóvenes que yo. Los administradores cuando voy al comité realmente no saben nada, ¿verdad? Y así es como se dan las cosas.
Para evitar las privaciones sensoriales me volví muy inteligente, muy condicionado, muy atento e intuitivo, y mi voz no coincide con mi presencia. Soy una persona muy dócil dentro de una celda, hablando amablemente. Te doy esto. Tengo algo de la tienda para ti, esto y aquello. Pero todo el tiempo estaba entrenando para eso. Estaba enojado por eso. Estaba atrapado en una situación donde me volví muy depredador. James, ¿cómo era un día promedio en el Lashu? Entonces, una vez que salí de mi celda, ¿verdad? Yo tenía compañeros de celda, ya sabes, había golpeado, apuñalado e intentado asesinar como a 3 o 4 compañeros de celda hasta ese momento. Um, Como la primera vez, cuando recién llegué a la SHU de Pelican Bay, recuerdo que no hablaba y estaba como solo por un tiempo, porque solo había otras 7 personas en el módulo. Y son respetuosos, pero están tratando de averiguar quién eres y qué onda contigo. Y fue como la primera noche que estuve ahí y escuché como si una regadera estuviera encendida en medio de la noche. Y yo pensaba, es hora de bañarse, ¿por qué están bañando a la gente en medio de la noche, verdad? Y me tomó hasta que pude salir al patio de concreto, darme cuenta de que era el agua cayendo del plexiglas en medio de la noche en Pelican Bay, lo que sonaba como una regadera. Pero recuerdo cómo me daba pena o también no quería preguntarle nada a nadie. Y simplemente me volví observador. Si alguien era cortés conmigo, yo era cortés con él. Si compartían conmigo, yo compartía con ellos. Y luego, en cierto punto, simplemente empecé a compartir, ¿verdad? Amarrando la revista en la cuerda. Y es algo que es muy diferente en la SHU de Pelican Bay. Y pasar cualquier tiempo dentro de la SHU de Pelican Bay es... puedes dejar de lado toda esa raza y esa religión y puedes dejar todo eso a un lado porque vas a estar rodeado de 7 personas. Y si esas puertas alguna vez se abren, más vale que estés listo para salvar tu propia vida. Y las personas que están en esas celdas, digo, yo estuve en la de 5. Probablemente fui uno de los pocos internos blancos no afiliados que se ganó una cama en el pasillo más largo hasta que empezaron a cambiar esas cosas, ¿verdad? Y aún así, Sean, yo estaba en Pelican Bay cuando decidieron que iban a dividir el pasillo corto y el pasillo largo. Y prácticamente era por rango. Todos del 1 al 4 eran miembros de pandillas validados. Y luego los asociados de alto rango pasaban por el otro pasillo y trataron de mover a todos los demás a la sección C porque tenían que separar. Las visitas, porque yo estaba recibiendo visitas y el grupo se llenaba con todas las chicas de los homies. Y era la misma estructura de poder que había allá abajo. Así que tuvieron que separar eso porque así es como los mensajes estaban saliendo a la población general. Así es como la gente estaba obteniendo más poder y cosas así, porque muchas cosas pasan fuera de la prisión, ya sabes. Y entonces yo estaba involucrado en eso. Y esa fue otra situación que cuando nos movieron de D5, lo que hicieron fue que tomaron a todos los no afiliados, lo que se llama un MERG. Tienes una fecha mínima de elegibilidad para salir del aislamiento. Pero como ya había estado en tantos aislamientos, después de eso me pusieron en aislamientos por fallas en el programa. Así que sería un aislamiento indeterminado, después de uno determinado. Y eso dependería de mi comportamiento. Bueno, cuando estoy en la celda solo y básicamente solo voy del punto A al punto B y todo eso, no es difícil mantenerme libre de problemas disciplinarios. Lo difícil es enfocar tu mente en algo. Fue entonces cuando empecé a resolver problemas de matemáticas en la televisión. Obtuve mi head en el aislamiento de Pelican Bay, me inscribí en Coastline College y todos los tipos a mi alrededor, eso es algo que sí noté sobre ese SHU, es diferente a otros. Son delincuentes convictos pero educados. Nadie es tacaño con sus libros. Comparten cultura. Está lleno de información. Y luego, ya sabes, por supuesto, estaba tratando de utilizar la biblioteca.
Pero tenía todo esto de SICOPS en marcha, lo que se convirtió en otra reflexión, que amo a mi padre. No tengo ningún problema con mi padre. Me di cuenta de eso. Eso fue lo que pasó cuando tenía 14 años y yo estaba resentido con mis padres. Y estaba cuestionando mi masculinidad en un centro de detención juvenil. Y tenía que meter el balón en la red o encestar o derribar a alguien luchando o ser algo más porque así era como me conectaba. Quiero decir, pero en la prisión estatal de máxima seguridad, cuando la recreación no existe, o algo muy importante es tener una pelota de handball que puedas botar. Eso eliminó toda esa parte de mi personalidad. Y toda la educación y la disfunción de estos patios mixtos y esta mezcla de personas y las pandillas y la política racial. Y luego Pelican Bay es totalmente diferente. Y en Pelican Bay es como una familia disfuncional, incluso con los custodios. Llegas a conocerlo todo también porque puedes escuchar. Tienes que sentarte para orinar porque ellos pueden escucharte orinando. Así que en Pelican Bay hay silencio y respeto. Y tienes que aferrarte a eso y tienes que absorberlo. Y lo que pasa es que lo que pasó fue que empecé a escribir y como a copiar libros y a involucrarme, viendo, ya sabes, teniendo mi pequeña tele y ya sabes, viendo mis programas y todo eso. Pero algo empezó a pasar. Empecé a escribir todos estos diferentes fanzines y todas estas diferentes revistas de izquierda, porque digo, me están dando todos estos recursos. Y empecé a generar enormes cantidades de correo, enormes cantidades de correo. Enviaba 20, 50 cartas por noche y con el tiempo empezaron a regresar, ¿verdad? Y era como todo un canal de información. Sabes, me volví adicto al Estados Unidos Today y a ver todo y podía compartir ese conocimiento con otras personas. A veces estábamos en una galería y estabas en una celda vacía y tu cartón de leche se convertía en tu taza improvisada, hasta quedarte solo en boxers y eso es todo. Pero realmente con el tiempo, y creo que fue intencional, pero ellos realmente hicieron que la gente fuera muy fuerte, muy disciplinada, muy en sintonía consigo misma. Y, y en ese momento lo más difícil para mí fue decidir hacer algo. Porque si decidía hacer algo ya estaba decidido, ¿verdad? O sea, cuando todo esto empezó a pasar y todo eso, y ya sabes, cuando se aprobó la ley de los 3 strikes en California y dijeron que yo era elegible y todo eso, no creía que pudiera hacerlo, hasta que mi amigo Andy se fue a casa y me mandó algo de dinero y una carta y me dijo, mira, hermanito, necesitas cambiar esto. Estoy en las calles y, hijo, lo entendí justo en ese momento. Yo pensaba, si lo quiero, lo consigo, ¿verdad? Todo ese rollo de la metacognición, ¿no? Y dije, quiero irme a casa, ¿verdad? No sabía cómo, pero entendí, como cuando vi que eso pasaba. Y para darte un ejemplo, en mi condado había 198 personas condenadas bajo la ley de los 3 strikes por delitos no violentos y no graves, que fueron sentenciados a cadena perpetua, que habían cumplido tanto tiempo como yo. De esos 198 en San Diego, cuando aplicaron la ley, me pusieron hasta el final de la fila, por mi historial disciplinario, por mis afiliaciones a pandillas, porque yo negaba mis afiliaciones a pandillas. Y cuando entré como el recluso número 198 en el condado de San Diego, el último, me negaron el beneficio y me regresaron a la prisión. Pero ese fue el cambio, porque te voy a decir algo. Llevé toda esa disciplina, llevé toda esa constancia y respeto y empecé a querer algo diferente. Ya no quería ser el tipo en el patio. Oh, tú tienes esto, oh, tienes la bolsa, oh, tienes ese poder.
Sabes, toda esa historia del mago de Oz, la voy a contar para que tus espectadores la entiendan, porque no importa dónde estés, decidimos lo que queremos hacer y lo hacemos, y es la culminación de nuestras decisiones, ¿verdad? Y en cuanto decides, quiero un matrimonio saludable, quiero ser el mejor padre para mis hijos, quiero ser un miembro de la comunidad, quiero ser esto. Y que era la misma forma de aparentar allá afuera en el patio diciendo, somos la hermandad del área silenciosa, porque más te vale no decirlo, ¿verdad? Y estamos manteniendo esta línea por este propósito, ¿verdad? Y poniendo toda esa energía en eso. Leí un libro llamado Los dioses del peso y decía nuestra propensión a la negatividad. Y yo llevé la negatividad al máximo, ¿verdad? Todos a mi alrededor, negativos, 1000 veces negativos, ¿verdad? Nuestro potencial para la positividad es igual de grande y ahora es el doble porque tenemos que regresar a cero para poder tener ese rango. Y entonces, cuando veo a muchos de los chicos con los que trabajo, como en la galería y todo eso, ellos son los más duros en el patio. Estos tipos son unos duros, ¿verdad? Si ellos decidieran manejar el destino, si ellos decidieran que tienen valor, si ellos valieran algo y no fueran tan conformistas como para simplemente ir y decir, oye, dame la pena de muerte, no me importa. Eso es lo que encontré en la celda de aislamiento, completamente solo. Empecé a evitar algunas de estas cosas. Para darte un ejemplo, empecé a usar mucho mi pluma y todo eso y saqué esas ideas de las revistas. Y lo que hacía era crear un cheque en una hoja de papel y lo dibujaba y ponía todos los números y lo copiaba de una revista y lo detallaba todo. Y luego elegía un artículo de revista como de un crucero y lo sacaba. Y le escribía un cheque a mi familia, lo ponía en una tarjeta y lo enviaba, ¿verdad? Y luego, como que empecé a darme cuenta, como que tenía que hacerlo, porque todos mis otros sentidos me los quitaron en la SHU. Empecé a desarrollarlo, como de maneras extrañas, donde, hombre, recibía un cheque de vuelta, un cheque real solo por pura creatividad, ¿verdad? O como que la gente respondía, decían, wow, esto es, o como, ya sabes, con mi colección de estampillas y todo eso, ¿verdad? Algunas de esas cosas, yo tomaba algunas de las cosas más básicas y les ponía tanta energía, donde cobraba vida. Justo antes de salir en libertad condicional, empecé a hacer trabajos con cuentas y lo hice en uno de los patios en los que estaba. Yo lo llamé anillos brillantes y cosas, e hice anillos de cuentas para todos en el penal. Pero Sean, realmente no quieres andar repartiendo anillos por todo el penal. Algunas personas lo pueden tomar de la manera equivocada, ¿verdad? O los pones en deuda, ¿verdad? O no saben cómo corresponder y actuar, ¿verdad? Y eso fue como en mis años más adultos de encarcelamiento, pero empecé a aprender con la gente. Stephen Covey escribe sobre abrir una cuenta bancaria emocional y yo invierto, y yo invierto, y yo invierto, porque cuando llegan esos retiros son bastante fuertes, pues ¿sabes a lo que me refiero? Y es algo parecido a lo que te he empezado a hacer ahora con estos elementos que la gente diría, digo, incluso pienso en algunos de ellos, como no quiero que esa persona, no quiero que esa persona salga, ¿verdad? Ese es un concepto extraño porque la empatía es, yo me acerco a ellos porque digo, caray, ojalá alguien se hubiera acercado a mí, porque podría marcar toda la diferencia del mundo, ¿verdad? Y así que en ese sentido, sí siento que valen la pena y simplemente siento que es como una progresión. Y hay una manera comprobada de predecir el comportamiento tanto en lo negativo como en lo positivo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, es decidirte, dices, quiero esto. Correcto, esa es la decisión más difícil. Eso es lo que te hará tirarte al suelo y decir,
Voy a salir y voy a enfrentar las consecuencias, no importa lo que sea. Y estar y prepararse para eso, no creo que a menudo nos preparemos para el éxito como nos preparamos para el fracaso. Entonces, Jaime, describiste la Shu brillantemente. Estás pasando por este periodo de reflexión, ¿sabes? Estás aprendiendo todo esto y estás escribiendo y reflexionando sobre ello. ¿Sabes las razones que te llevaron a la cárcel? En primer lugar, lo mencionaste antes, el divorcio, entrar al correccional de menores. Creo que en este punto los espectadores estarán muy interesados en saber qué crímenes cometiste realmente que te llevaron a tu primer encarcelamiento en un correccional de menores. Sí, la primera vez que fui al correccional de menores, mis padres se separaron. Empecé a andar por ahí. Estaba tomando alcohol, usando cualquier sustancia que pudiera conseguir. Y tenía un par de amigos y. La primera vez que me arrestaron fue por un robo a una vivienda, pero en realidad no me arrestaron. La primera vez que robé una casa, empecé a robar todas las casas que podía dentro del vecindario. Y al final me atraparon. Y fui al centro de detención juvenil y fue ¿Cómo te atraparon? por el robo a casa, habitación. Ellos, yo había robado una casa y era yo y un amigo y estaba usando el carro de mi chica para meter sus cosas en el carro, pero en esta casa en particular, yo me llevé su carro y lo llené con sus cosas y tuve una persecución a alta velocidad en ese carro y me detuvieron y arrestaron. Y bueno, no, ¿sabes qué? La primera vez que me arrestaron fue por fumar marihuana al lado de una escuela. Vamos a llamarlo verde, lo vamos a llamar verde. Sí, la primera vez que fumé un poco de verde, yo fue antes de que estuviera en la secundaria. Decidí que iba a ir a fumar al costado de un banco donde había una cámara y la policía llegó y me arrestó. Ese fue mi primer contacto. No hicieron nada, solo me llevaron a la estación y llamaron. Mi mamá le dieron estas pequeñas bolitas, le dijeron a qué huele lo verde y eso fue todo. Pero como mi papá había desaparecido y todo eso, fue cuando me volví muy resentido. Empecé a ir y a robar casas, a robar casas, a robar casas. Así que el primer contacto fue por fumar. Y luego me arrestaron por un robo residencial. Por ese robo residencial me sentenciaron a un internamiento de 8 años en Rancho del Campo, ¿A dónde te mandaron? ¿Estuviste en el condado? cárcel y correccional de menores. Correccional, ¿cómo es entrar ahí siendo un niño? Oh, sí, en el correccional, todavía recuerdo la dirección del correccional de menores, es 2801 Metal Lark Drive. Pasé mucho tiempo en el correccional después de que mis padres se divorciaron. Recuerdo la primera vez. Ellos lo tienen dividido en unidades. Yo era un poco más grande para mi edad, así que fui a una unidad llamada 900. La 700 es para los chicos más grandes, la 900 es como para los que están en medio, y luego está la 200 que es para los más pequeños. Y también tienen diferentes unidades. Hay unidades para niñas, GRF, y luego para niños de diferentes edades, así. Así que entré a la 900 y hombre, recuerdo al primero. Mi primer compañero de celda era un tipo negro de Lincoln Park, Bloods, y su nombre era Darnell Green. Y era este chico negro grande, ¿verdad? Tenía una mancha gris en la cabeza y era realmente grande para ser un chico y podía notar que él era diferente a los chicos con los que crecí, pero realmente no tenía ningún prejuicio racial ni nada por el estilo. Y simplemente nos llevábamos bien. Y donde siempre solíamos conectar era cuando salíamos a practicar deportes. Yo era el último niño blanco en ser elegido la primera vez, pero luego en el siguiente juego. Todos saben mi nombre y saben y porque soy atlético y así que yo lo haría. Uso eso como para hacer amigos y todo eso. Bueno, irónicamente fue esa primera vez.
el centro de detención juvenil en esa mezcla, donde empecé a hacerme amigo de chicos que estaban fuera de mi club de fútbol, que no eran tan malos como los chicos con los que yo me juntaba en mi barrio. Estos son diferentes como Logan Heights, Lincoln Park, hay Bloods, hay Crips, hay pandillas mexicanas y los chicos blancos son como que todos. Yo ni siquiera podría decir que fueran pandilleros, ya sabes, pero eran solo chicos blancos normales, Cameron, ¿sabes? Tal vez un par de ellos de como, depende de su estatus socioeconómico o lo que sea. Pero empecé a hacerme amigo de otros delincuentes juveniles y luego así fue como siguió todo. Así que yo fui al reformatorio, fui al campo, empecé este pequeño grupo de compañeros. Así que ahora voy a visitar sus casas, voy a Lincoln Park, voy a Logan Heights y estoy sobrecompensando porque soy como un chico blanco. Soy un jugador de fútbol blanco, ¿verdad? Como que no soy un pandillero. Y ellos todos andan metidos en pandillas, ¿no sabes? Así que yo estaba como fingiendo y haciendo este papel. Bueno, esto me llevó a empezar a meterme a robar en más casas. Y en esas casas encontramos armas y luego drogas y de todo, pero aún así era esto, simplemente estaba mal. Con tantas casas en las que me metí de niño, merecía estar en la cárcel. Y cuando iba a la cárcel, decía, no merezco estar en la cárcel. ¿Sabes a lo que me refiero? Y yo me portaba bien en el centro de detención juvenil y podía ser un atleta y destacar así. Y en el centro de detención juvenil, ahí tienen un poco más controladas las drogas, ¿no? ¿Sabes? O sea, no puedes, digo, there, hay drogas y alcohol en el centro de detención juvenil, pero es limitado. Y de hecho tengo una buena historia sobre eso para después. Pero, ah, así que me componía en la cárcel, me iba bien, me arreglaba y todo eso. Pero luego salía y me juntaba con estos chicos y yo intentaba ser mejor de lo que ellos eran. Correcto. Entonces, el chico con el que me hice más cercano en campo fue con quien me atraparon después por un robo a mano armada. Correcto. Entonces, a medida que empecé, ya sabes, a progresar en los crímenes que estaba cometiendo y todo eso, y realmente era solo que tenía un problema de abuso de sustancias. Tenía poca supervisión de mis padres, ya sabes, mis padres estaban separados y les costaba mucho lidiar con eso. Y yo estaba resentido, como que pensaba, ¿quién soy? Como que ni siquiera sé quién es mi papá. Y cuando tenía 14 años no sabía que estaba lidiando con todos estos problemas de masculinidad. No sabía que 30 años de encarcelamiento iban a bueno, tener un efecto en mi vida sexual, ¿verdad? Donde incluso en prisión tomar la mano de alguien o tocar a alguien o cualquier tipo de intimidad no existe, ¿verdad? ¿Y cómo sobrecompensamos con eso, verdad? Y la fantasía y la realidad son dos cosas diferentes. Sabes, tal vez me estoy perdiendo un poco, pero Sí, entonces el robo a mano armada, dijiste que conociste a alguien que luego cometió un robo a mano armada. ¿Esa fue una de tus 3 strikes? ¿Cómo obtuviste tus 3 strikes? sí, entonces mis 3 strikes fueron robo a una vivienda, robo a mano armada, y luego mi tercer strike fue por lesiones corporales a mi esposa, que es violencia doméstica no violenta y no grave. Y cuando entró en vigor la ley de los 3 strikes en California, yo estaba cumpliendo una condena de 9 años por robo a mano armada y robo a una vivienda. Tenía una condena conjunta de 4 años, una sentencia de 4 años. No, era una suspensión conjunta de 5 años y luego 4 años por el robo a mano armada. Esa fue mi condena. En 1991 me sentenciaron a 9 años de prisión por robo a mano armada y robo con allanamiento. Y cumplí aproximadamente 5 años de esa condena. Y salí en libertad. Fui directo al bar. Conocí a una mujer que había dicho que tenía un historial de violencia doméstica, ¿verdad? Estaba bebiendo y me metí de lleno en la violencia doméstica. Cuando me arrestaron, ah, me dijeron que me enfrentaba a 48 años a cadena perpetua por mi tercer delito grave.
Y fue básicamente por discutir con mi novia. Ah, Mucho, o sea, prácticamente entré en negación en ese momento. Todo estaba mal, pero realmente no siento que mereciera la cadena perpetua. Y ahí fue donde empecé, cuando entré al CDCR, porque tengo un problema de violencia doméstica, ¿verdad? Categoría, como por categorías, no podía darme cuenta de por qué seguía recibiendo tipos como él tiene eso en su expediente, él tiene un granero en su expediente, él tiene un expediente de niño. Yo era demasiado inmaduro y estaba en negación en ese momento para darme cuenta de que, categóricamente, las lesiones corporales al cónyuge es la puerta de entrada a todo esto, ¿verdad? Y entonces, ahora mirando hacia atrás, si yo fuera un administrador y tuviera que alojar a alguien, diría, oh, tengo que alojar a estos tipos juntos, o al menos intentarlo, ¿verdad? Al menos intentar averiguar cuáles son los niveles de custodia y cómo se podría iniciar ese programa, y todo eso si quieres que haya un programa. Así que fue una negación de todo eso. Y por eso ese resentimiento que cargaba creció tanto, porque me estaba escondiendo a plena vista. Me avergonzaba of, uh, del delito por el que me dieron cadena perpetua, ¿verdad? Y no sentía que era como, estoy cumpliendo 26 años a cadena perpetua. Pasé por un juicio conjurado por mi caso de la ley de los 3 strikes de California y estuve en juicio como 2 semanas y media. El jurado no pudo llegar a un veredicto en todos los cargos excepto por el cargo de lesiones corporales al cónyuge, el cual admití en el estrado. Y me habían ofrecido acuerdos, pero yo estaba tan firme sobre lo que hice y lo que no hice, cómo fue y cómo se conecta con mi pasado. Lo que digo es que no tengo ningún historial de nada de esto, ¿verdad? Tengo un problema de abuso de sustancias. Robaba cosas y llegué a cometer robos a mano armada, y era un mal chico. the, the, Me sentenciaron a 26 años a cadena perpetua bajo la ley de los 3 strikes de California. Desperté en Cinela cuando ese primer tipo entró a mi celda y pensé, este tipo es un asesino de verdad. Así es. Entró a la celda y me mostró fotos con él y miembros reconocidos de pandillas desde el momento en que llegó ahí. Y yo pues pude como que estar bajo su protección un poco, ¿sabes? Pero siempre me avergoncé de mi vida, Craig. Siempre fue un punto problemático. ¿Sabes? O sea, y quiero decir, ¿sabes? Así que la única manera de ocultar ese problema era crear un problema más grande, crear un problema más grande, ¿verdad? Y quiero decir, por eso probablemente ese incidente en Lancaster fue tan crucial, porque sentí que estaba sujeto a medidas disciplinarias. Sentí que esa persona debería querer alinearse conmigo uh, en cuanto a eso, ¿verdad? Y luego, ya sabes, en las primeras partes, antes de que empezara a estar realmente activo en mí, he tenido compañeros de celda que han cometido crímenes cuestionables y a los que convencí de salir de la celda, y eso estaba dentro de mis capacidades. Pero eso puede volverse agotador, muy cansado y muy amenazante, porque si alguna vez se llega a saber, ¿verdad? Así que, como mencioné antes, Jake en Centinela, yo tenía un compañero de celda. Él tenía un cargo cuestionable. Le dije, oye, vamos a ponernos de acuerdo en no llevarnos bien ni nada. No le digamos a nadie. Adelante, sal de la celda. Al día siguiente, apuñaló a 3 custodios en Centinela y lo mandaron al aislamiento. Y tenía el mando. and then Y luego cuando llegó Jake, ¿verdad? Aquí está este tipo directo de Pelican Bay. Soy un chico joven e impresionable. Estoy tratando de orientarme, ¿verdad? Y como tenía un poco de educación, porque tengo algunas habilidades sociales, me encontraba en los pabellones conviviendo con los demás, ¿verdad? Dicen que un conejo astuto tiene 3 escondites diferentes. Y aunque se suponía que no debía estar hablando con este tipo y con aquel y con ese, lo hacía. Y estaba invirtiendo en ellos y estaba construyendo mi reputación y mi credibilidad con ellos. Pero era casi como si estuviera en terreno inestable, siempre me sentía un poco diferente, lo que me hacía sobrecompensar, ¿verdad? Y uh,
como en Crimen y Castigo de Dostoyevsky cuando va caminando por las calles y nadie sabe lo que está pasando, ¿verdad? Ellos no pueden ver todo esto, pero aprendí que yo traje eso conmigo. Y luego, cuando empecé a conocerme a mí mismo de esa manera, pude ver eso en otras personas. Y ahí fue donde me volví manipulador y muy enfocado en la tarea que tenía enfrente. Porque fue así desde el momento en que entré al centro de detención juvenil hasta incluso, ya sabes, el minuto en que salí. Se trataba de sobrevivir. Y se trataba de cómo me manejo en esto, ¿verdad? Pero cuando me dieron licencias, me dieron permiso para seguir adelante y avanzar. Y aprendí cómo esas cosas de principios, como en los negocios, pasan por formación, conflicto, normalización, desempeño y reinicio. Hegel dice que tienes la tesis, la antítesis, la síntesis y se reinicia, ¿verdad? En la violencia doméstica tienes la luna de miel, la tensión, la explosión, el reinicio, ¿verdad? Entonces, en un entorno de programación, y porque tuve tantos años de encarcelamiento y realmente quería hacer el bien, de verdad sé, o sea, me va bien en estructuras, en ambientes organizados, me va bien, trabajo bien en equipo, ¿verdad? No necesito, sé cómo pasar el balón. Y puedo sentir tanto placer como tú al anotar y al ganar juntos. Y me di cuenta de que con muchos de los chicos que son mis amigos, empecé a ver esas cualidades en ellos y a llevar el balón hacia eso. Como si eres un gángster y puedes, ya sabes, reunir todas estas cosas y podemos trabajar este tipo de cosas. Promovamos eso, ¿verdad? Y vamos a dejar de lado lo que no queremos que la gente vea y construir una estructura real. Y entonces, y es una locura porque eso va en contra de las reglas. Eso es actividad de pandillas. Eso es, pero yo lo veo y veo aquí afuera. Digo, bueno, los contactos y la gente con la que te asocias lo es todo. O quieres encaminarte por esta espiral ascendente o reconocer en qué parte del ciclo estás, porque va a llegar, va a tocar a tu puerta. Tus defectos de carácter van a salir a relucir. Es como con la junta de la prisión, esa es realmente, es la parte de la prisión donde dije, yo me liberé de la prisión mucho antes de salir de la prisión. Ya no me afectaba, ¿sabes? Tengo una pregunta rápida. Dijiste que te ofrecieron un trato cuando enfrentabas la tercera condena. ¿Cuál era el trato? 14 años al 85%. ¿Y por qué no lo aceptaste? Fui firme sobre lo que hice y lo que no hice, y sobre cómo ocurrió el incidente y cómo... Era una locura que lo que yo estaba haciendo no se entendiera. Y, o sea, mi familia me consiguió un abogado. Pagamos $23,500 por un abogado. Pasé por un juicio con jurado en la corte. Básicamente subí al estrado y admití el cargo de lesiones corporales al cónyuge, que era el delito menor incluido de todos los cargos que tenía. Y me sentenciaron a 26 años a cadena perpetua. Sí, o sea, ¿Cómo se siente salir de esa sala del tribunal? ah, aturdido, ah, agotador. Tomó como, ya estaba condicionado porque antes cumplí una condena de 9 años al 50%. No quería tener un cargo de lesiones corporales al cónyuge, un cargo de violencia doméstica en mi historial. Y, o sea, cuando me sentenciaron fue devastador. ¿Tu mamá fue la... Sí, lo fue. Sí, lo fue. Mi mamá ha estado ahí todo el tiempo. ¿Qué tan difícil fue ver el efecto que tuvo en tu mamá? Fue difícil. O sea, la verdad, ya estaba marcado por el sistema desde que empecé a ir al correccional de menores y solo repetí ese patrón. Y ese patrón
fue resultado directo del abuso de sustancias, el alcohol y el abuso de sustancias. Porque estando bajo custodia no consumía, pero al salir iba directo al bar, a la fiesta, a todo eso. Y luego con un historial que lo resume, ya sabes. Te puedo decir que el primer día que entré a prisión a cumplir mi cadena perpetua, yo manipulé una situación donde un tipo que era mi amigo en mi condena anterior testificó en mi contra en mi juicio. Bueno, él estaba en mi casa y testificó en mi juicio. De hecho, él estaba cumpliendo condena por violar la libertad condicional y estaba en el mismo autobús en el que yo iba cuando fui a prisión. Y antes de que subiéramos al autobús, estábamos en la celda de detención y él mide 2 metros con 3. Y I, I, fui tras él en la celda de detención y nos separaron. Y luego subimos al autobús. Y cuando subimos al autobús para ir a la prisión, me bajaron del autobús y me pusieron en un área de detención. Y esperé todo el día en todo el día en R. Cuando vinieron y me dieron mis pertenencias, se olvidaron de que yo estaba en el área de detención y me dejaron tomar mis pertenencias e irme del mostrador. Y fui y guardé las pertenencias. Y caminé todo el camino por R y fui directo al celda de detención, mi primer día de mi cadena perpetua. Y me lancé contra el tipo de 2 metros y fui a segregación administrativa. and Pero sinceramente, en ese momento no tenía dentro de mí la capacidad de apuñalar a nadie. No lo hice, era lo último que se me pasaba por la cabeza, ya sabes, porque, ya sabes, si avanzas 3, 4, 5 años en el futuro, yo habría esperado a que llegara la hora de la comida, tomar un tenedor y clavárselo en el cuello. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque he tenido 2 compañeros de celda que mataron a su siguiente compañero de celda y otro que se suicidó en Folsom en la celda 3505. Y digo, ni siquiera he hablado de las huelgas de hambre y las huelgas de hambre preventivas, ni de dónde estaba y qué estaba haciendo cuando hacía eso, porque es demasiado, ¿sabes? Y no estoy tratando de glorificar nada de eso. Lo que estoy diciendo es que lo que me di cuenta es que hay una prisión de cemento y hay una prisión mental, ¿verdad? Y yo mismo me había metido justo en medio de ese laberinto y de manera voluntaria. Y ya sabes, la única forma segura de salir de ese tipo de laberinto es poner una mano en la pared y no irte al tanteo. No adivines. Recorre todo el camino. Entiende que las etapas de formación, conflicto, normalización y desempeño se dan. Entiende que la tesis, la antítesis y la síntesis, eso es real. Y cuando se trata del comportamiento humano, cuando se trata de sistemas de comportamiento humano, tienes que observar a tu alrededor. Y tienes que saber que si tú lo sientes, él o ella también lo siente. Y las distorsiones no están tan alejadas porque es como si todos estuviéramos viendo este sistema. Nunca pude imaginar tener a Mike Thompson como mi igual, como alguien a quien entreno, con quien hablo y todo eso. Si regreso al pabellón de Lancaster y lo veo caminando descalzo, escuchando las historias legendarias, todo eso y más. Dije, y luego todos ellos me decían, mientras yo iba contra la corriente, me decían, hermano, relájate. Eres todo eso de guapo. Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? De cuánto es, porque como cuando llegué, como cuando me acerqué a Mike, cuando when él regresó, ¿verdad? Y yo pensaba para mí mismo, Dios mío, ¿cómo sería eso, verdad? Y luego encontrarlo en un patio de población integrada y esto y aquello, y realmente empezar a traer eso porque quiero estar en la vida para tener éxito, ¿verdad? Quiero estar firme. Hoy soy papá, ¿verdad? Un esposo, un hijo, ¿verdad? Todas esas cosas. Sabes, yo era muy egoísta porque me preguntaste sobre mi mamá. Mi mamá es la mujer más increíble. Le dicen mamá Gogi. Mi mamá se enfrentó a todo el estado de California cuando empecé a practicar Gogi, a implementar la autoayuda
y a hacer todas estas cosas. Ella está ahí, hermano, ella sigue ahí. Ni siquiera lo veía, estaba en total negación sobre todo lo que mi mamá estaba pasando. Yo seguía siendo ese niño pequeño que estaba herido, que no entendía por qué ustedes se divorciaron o por qué no podías contarme esas cosas. Y ahora me doy cuenta, sabes, mi mamá, que Dios la bendiga. Ella ha pasado por algunas cosas, ¿verdad? Y ella estaba tratando de protegerme de eso. Y luego esa protección me expuso de la peor manera posible. Et- ent- Hijo, ¿sabes? De hecho, estoy recordando una vez. Ambos de mis padres trabajaban en un hospital psiquiátrico cuando yo era niño. Y recuerdo haber tenido un pensamiento distorsionado. Y fui a ese hospital psiquiátrico, a las unidades que tienen para rehabilitación de adicciones. Y pensé, hombre, esto es genial, pueden fumar aquí mismo, pueden hacer lo que quieran aquí mismo. Ay, ese pensamiento, esa sinapsis que activé, simplemente empezó a reforzarse, reforzarse, reforzarse. Hasta que, quiero decir, ya estaba bien entrado en mis años de adolescencia en la cárcel. Antes siquiera de simplemente tomé todo eso y lo empeoré lo más posible. Era como las reglas de Donald Trump, ¿verdad? La mala publicidad es buena publicidad. Ódieme por eso, ¿verdad? Y empecé a aprender eso en esos entornos del issue porque empiezas a darte cuenta y a analizar a cada persona que lo ve y lo letal que es. Pero lo que todos teníamos en común era que estábamos asustados y muy solos. Sabes, me di cuenta de que lo enmascaré con enojo, lo enmascaré con miedo. Estaba triste, estaba solo. Yo estaba, de verdad pensé que nunca iba a salir de la cárcel. ¿Sabes? Y entonces cuando tuve ese cambio, estoy muy agradecido de que la ley de los 3 strikes de California se haya reconsiderado. Creo que soy una muy buena razón por la que los esquemas de sentencias deberían ser un poco diferentes, ¿no? No habría hecho ni la mitad de las cosas que hice si no hubiera tenido una sentencia de por vida. O sea, entrar a la corte y decir, sí, fui yo. ¿Sabes? Eso es una locura. ¿Sabes? Y por eso hoy en día trato de acercarme a algunos de estos tipos, porque es tan desalentador, ¿verdad? Estoy lidiando con estos tipos ahora mismo. Hoy están ante el tribunal, ¿sabes? Y tienen un cargo de homicidio en Kern Valley contra un chico negro, 3 convictos adultos, ya mayores, todos realmente malos, ¿verdad? No les importa. No les importa. Ellos dicen, ¿qué van a hacer? Y eso es como, si tan solo pudiéramos tomar eso y convertirlo en querer ser papá, querer ser un hombre de negocios exitoso, querer ser esposo, porque toda la disciplina y todo lo que se necesita para todo eso, eso está al máximo, hermano. Es mucho más fácil poder orillarte y darles tu tarjeta de circulación, tu licencia y tu seguro. Pero si estás batallando y encuentras todas estas razones por las que no puedes, te digo algo, vuélvete un criminal y dime que no puedes hacer algo. Cualquier cosa menos salir. Esa es la desconexión con lo que está pasando. Incluso con niños, con jóvenes, con adultos jóvenes, con hombres, mujeres, ellos solo están buscando. No están buscando que sea como ellos quieren que sea. No están viendo el mejor escenario posible y diciendo, voy a dar pasos graduales en esa dirección. Mira, con la violencia es inmediato. Podría ser la estrella del día, ¿verdad? Pero hombre, ese túnel y la espiral que va hacia abajo, temo por los prisioneros de California hoy en día. Yo, sabes, ni siquiera creo que te lo haya dicho. Conseguí un trabajo en la cárcel del condado de Linwood, empezando el próximo viernes en la sección de mujeres, ¿verdad? Y yo así, realmente ni siquiera tengo que decírselo a nadie, porque si se los digo, no lo van a hacer. Tienen que verlo, quererlo y hacerlo por sí mismos. Y si eres como un adicto o alguien que realmente está batallando con su peso o lo que sea, hermano, lo más difícil es decidir, ok, voy a hacer esto.
¿Sabes? Y eso es lo que la prisión me enseñó. Eso es lo que como estos incidentes y todo eso, porque lo veo en retrospectiva y digo, wow. Y hoy en día mucha gente me dice, bueno, ¿por qué vuelves ahí? Ya he regresado a las prisiones. Volví a Donovan. Me dieron las llaves del patio. Me dijeron que saliera, que caminara por el patio y fuera a la capilla. Y me senté ahí. Y era tan importante para mí ir a Donovan. Y me senté en ese cuarto y pensé, no quiero estar aquí, maldita sea, en este momento. Esto es horrible lo que está pasando. Sabes, con solo mirar alrededor del cuarto ya te dice, no solo me preparé para que otros me trataran de esta o aquella manera, para que básicamente me ignoraran, sin preocuparse por nada, solo seguir adelante y entrar. Y luego sentarse en un cuarto y ver la depravación y lo perdidos que están. Con los reclusos con condenas largas es muy difícil. No pude, nunca he tenido ni siquiera un celular, ¿sabes? Y al salir aquí y aprender, básicamente digo todo el tiempo, el 29 de julio cumpliré 5 años fuera. Y si veo los factores que predicen, tengo un largo camino por delante, ¿verdad? Y soy como un niño de 5 años aquí afuera. Y ya sabes, y descubrí YouTube y dije, oh, eso es increíble. Puedes tener una cuenta de Gmail, puedes tener un canal, puedes ganar $20,000 al mes. Wow. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Por qué no hacer eso? ¿Sabes? O sea, incluso la reintegración es difícil. Es lo que me pasa con las personas que pasaron muchos años en prisión. La única vez que creo que siquiera se acerca, donde podemos encontrar ese lado positivo, es entre nosotros. Porque la gente no entiende lo brutal que es, pero no es su culpa, es como mi culpa. Yo muestro como si estuviera eligiendo eso, ¿verdad? Y cuando reconocí eso, ya estaba bien metido en eso. Y ya sabes, aprendí de una manera muy oscura lo poderoso que es tomar decisiones. Ya sabes, porque la gente no te cuestiona y te dejan hacer lo tuyo. Y ya sabes a lo que me refiero y puedes construir esas cosas. Y es que lo más peligroso en la prisión no es un arma. Es una persona que tiene miedo y que no ve ninguna salida. Puede haber armas cerca de cualquiera en cualquier momento. ¿Sabes? Hay martillos, sierras, clavos y cualquier cosa que puedas imaginar cuando empiezas a hacer tu vida en prisión. Y también cualquier tipo de interno, ¿verdad? Siempre es interesante. La gente toma esa postura. Son muy críticos y todo, y es difícil hablar de tus cosas con ellos. O cuando se trata de hacer algo bueno, es como si eso fuera para alguien más. Pero si aplicamos esas cosas simples, hermano, yo ya era libre mucho antes de salir de la cárcel. Esto es como... ah, nunca me imaginé tener hijos. Nunca me imaginé que lo haría, nunca iba a casarme, nunca iba a estar en una relación. Estoy condicionado para eso. No, ni siquiera. Probablemente hay cosas en las que todavía tengo que trabajar ahora que estoy fuera. Y me he dado cuenta de eso con Monster Cody. Él era mi vecino de al lado. René Enríquez, mi vecino de al lado. Mike Thompson. Todos crecimos en este sistema donde todo esto era solo fantasía. No es la realidad, pero quiero decir, lo respeto. ¿Ves cuál es su potencial y cómo le dieron un giro a su vida? Y de hecho han llegado mucho más lejos que otras personas. Cierto. Y digo, hombre, podría soportar como si supieras todo sobre mí, como... Y con la manera en que funcionan las cosas con la gente, es que podrías hacer algo, podrías tratar bien a una persona, bien, hacer algo mal una sola vez. Ese capital ya no está. Y al menos en el patio de la prisión, lo que aprendí es que probablemente hay más habilidades de afrontamiento dentro de una institución, incluso entre los reclusos más disfuncionales que existen. Porque encontramos la manera de convivir en el mismo espacio o no lo hacemos y nos separamos. Y es un campo mórfico bastante grande
cuando has pasado mucho tiempo preso y sales sintiéndote como si estuvieras en un libro de Dostoyevsky. Nadie sabe lo que está pasando en tu mente. Y muchas de esas cosas son solo imaginarias, cosas raras como que no me gusta entrar a las tiendas. No me gustan las transacciones con dinero. I, uh, uh, Y principalmente porque si no puedo comprarlo, no quiero estar ahí viéndolo porque lo voy a querer, ¿sabes? O lo voy a querer para mis hijos, o duele, ¿sabes? Así que lo justifico, me quedo afuera. Pero ya sabes, estoy trabajando en eso y al menos sé que solo tengo 5 años. Sabes, dado mi número, hijo, tú, pero mi número de la CDC, eso es algo que probablemente no debía haber pasado por alto. Mi número de la CDC era 806,660. ¿Y cómo eso entra en todo el mito, verdad? O saliendo directamente del Apocalipsis, mi número literal de la CDC. Tengo mi identificación. Y cómo esos números me afectaron. Ya sabes, y cómo eso se correlaciona con la hermandad aria y las pandillas, y el silencio al respecto, y el límite que tenía, y la historia, o incluso dónde está ahora mismo, ya sabes, porque es horrible. Y estos patios SI probablemente son peores que los patios de población general en los que yo estaba en aquel entonces. ¿Tienes una comunidad tan variada y positiva? Pero dentro de la institución y con esas piezas en su lugar, las personas deciden cómo convivir y estar cerca de otros aquí afuera, en el mundo libre. Ahí es donde se vuelve aterrador. ¿Sabes? James, me alegra que lo hayas logrado con la ayuda que estás dando. Y buena suerte con tu trabajo en la cárcel del condado. Creo que dijiste que era con las mujeres. Fantástico. Sabes, has pasado por un verdadero bautismo de fuego en tu vida. Tantas situaciones peligrosas. Así que para los espectadores que han estado viendo esto durante 2 horas contigo, voy a poner el enlace de tu canal de YouTube en la descripción. ¿Es esa la mejor manera en que pueden seguirte en YouTube? ¿Estás en alguna otra red social? Sí, estoy en todas, pero realmente estoy tratando de impulsar Excuse Me on the Tier. Y también Mike y yo vamos a empezar un canal llamado Brand New. Ese canal, Excuse Me on the Tier, se va a enfocar principalmente en el interior, en lo que sucede adentro y cómo funciona eso. Y Brand New va a tratar sobre la reintegración a largo plazo y cómo es ser un ciudadano, pagar impuestos, ser papá, padre, miembro de la comunidad. Um, Todos tenemos ese potencial dentro de nosotros. Creo que por naturaleza nos enfocamos en lo negativo. Y si aprendemos a cultivar una actitud más positiva y, ya sabes, recordártelo a ti mismo, tú lo vales, ¿sabes? Y cualquier cosa es posible. Soy un verdadero testimonio de eso. Mi vida hoy es increíble. ¿Sabes a lo que me refiero? Como ser papá y, ya sabes, andar en YouTube y poder hablar con todos mis amigos por teléfono y contar historias de guerra. Ya sabes. Es que la energía que irradias es tan positiva. Y al ver la foto de tu identificación anterior, es como si fueras una persona completamente diferente. Sí, sí, estoy evolucionando todos los días, estoy en ese ciclo. Te agradezco mucho a ti y el tiempo que me has dedicado. Y hermanos, si alguna vez hay algo en lo que pueda ayudar, cuenta conmigo. Sabes, trato de ser un libro abierto. Probablemente podría condensar esto y aprovecharlo un poco, pero me encanta cuando es algo orgánico, ¿sabes? Esa es la única regla que tengo, es como, solo sé tú mismo, hermano, porque llegamos con una máscara puesta y tratamos de ser esto y aquello. Eso solo va a llevar a desilusiones, ¿sabes? Sí, Así que estoy muy agradecido de haberte conocido, de tener esta oportunidad. Realmente humilde, hermano. oh, bueno, gracias por pasar este tiempo con nosotros, James. Por favor, espectadores, déjenos saber en los comentarios qué piensan sobre esto. Todos los enlaces de James estarán en la descripción de este video.
Así que por favor apoyen su importante trabajo. Gracias por acompañarnos y cuídense donde quiera que estén. Si están buscando una lectura navideña impactante y dura como regalo para alguien, mi último libro, he escrito 17. Esto es parte de una serie de libros gratuitos. El más reciente, el tercero de la serie, Charlas con asesinos seriales y homicidas. Enlace en la descripción de este video. En la contraportada, habiendo ganado una reputación por ganarse la confianza de algunas de las personas más peligrosas del mundo, Sean se adentra en sus entrevistas más impactantes con los asesinos más amenazantes y violentos que ha conocido. Desde asesinos seriales hasta brutales pandillas carcelarias, Sean ha recopilado sus conversaciones más fascinantes e increíbles con impactantes figuras criminales. Explora la vida de un asaltante armado, un hombre que pasó 45 años tras las rejas y un asesino serial con 52 víctimas confirmadas. Ese es Delmas Colvin. Tuve que escuchar ese podcast de nuevo al día siguiente. Me perturbó el sueño. Diría que la más escalofriante que he hecho fue entrevistar a Delmas en la prisión donde cumple cadena perpetua. Si te interesan estos libros, agradecemos tu apoyo. Los enlaces estarán en la descripción de este video. Si estás viendo en YouTube, saludos.